Muy buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato e importante honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como cada sábado de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, esta semana, como siempre, cargada de informaciones en el plano internacional. Hay mucha tela por donde cortar, sobre todo en Europa, los movimientos de este plan de paz, que sí, que no. Pero es sí, no y todo lo contrario. También movimientos en Estados Unidos, aquí en el Caribe con Venezuela. Tuvimos lo menos que pasó esta semana fue que vino Pijese aquí. Sí, y me preguntó un tipo, ¿y quién es ese? El secretario de guerra de los Estados Unidos. Un tipo secretario de Estado. Viene Pijese, ¿y quién es ese? Sí, Pijese. Pero vino aquí y el hombre, y cuando viene el secretario de guerra, no es nada diplomático que viene, porque para eso vendría Marco Rubio. Sí, que ya vino también. El secretario de guerra lo que da es órdenes. Sí. Y vino a dar órdenes. Pero bueno. Orden logísticas. Poníamos en la pauta. Estamos viviendo un mundo convulsionado, después de tantos años, de tantas décadas de paz, en donde nos encaminábamos a una idealización de la humanidad. Nosotros como humanos nos estábamos idealizando y diciendo que cada vez éramos mejores o somos mejores. Y estamos en una época que está desmintiendo esa idea y que está permitiendo que muchos conflictos que habían estado durmiendo se estén reactivando. Yo creo que Steven Pinker va a tener que rehacer el libro de nuevo. Reescribir Enlightenment otra vez, porque la verdad que... Sí, se está desmintiendo. Ahora yo me pregunto, o sea, viendo todo esto, ¿alguna vez nosotros avanzamos? ¿O eso siempre ha estado subyacente? Muy buena pregunta. Sí. Yo hablaba con unos amigos que les gusta la filosofía. Sí. Y si tú estudias la historia reciente de los últimos 2.000 o 3.000 años, porque hay estudios, hay relatos históricos que dan cuenta sobre lo que pasaba antes de los 2000, antes de Cristo, 1.000 o 2.000 años atrás. Si tú estudias el comportamiento humano, te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo. Que nosotros hemos avanzado en la tecnología, en la manera en que hacemos las cosas, pero no hemos avanzado en términos de el pensamiento humano, de la conducta humana, de todos los afanes que se dan en el cerebro. La parte de las ciencias cognitivas han demostrado que el hombre no ha cambiado absolutamente nada. Es que el cerebro tiene la misma estructura de hace 50.000 años. Y que los cambios, si es cierto, es una casa. Si la evolución es cierta, camina a pasos de miles de años. Claro. Y pequeñas proporciones. En miles de años, no en cientos ni empecemos por como tú mides el tiempo, años. Es una construcción humana. Sí. En materia evolutiva, eso no se cuenta. Se supone que no tiene que ser, es astrológico, ¿verdad? Porque es una vuelta al pero sol. Bueno, pero ¿y por qué hay que contarlo así? Pero en términos de evolución... Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Pues decíamos que estos conflictos... Esta manera en la que el mundo se está desarrollando hoy está haciendo que muchos conflictos que estaban dormidos se reactiven y vemos conflictos que se están dando de nuevo en Marruecos, con España, con respecto al Sahara Occidental. Hay ciertas definiciones, porque todos esos países dicen, bueno, ahora es el momento, porque si todo el mundo está reclamando sus conflictos y sus derechos,
es el momento, y por eso se están dando todos esos conflictos que estamos viendo, aparte de los que siempre han existido, los que siempre han estado activos. Lo que hablábamos en la semana pasada de Japón, que se está calentando más aún, se está exacerbando más con la respuesta a las sanciones comerciales que dio China a Japón. Ahora la primera ministra de Japón responde desplegando sistemas antiaéreos, antimisiles cerca de Taiwán. Que hay posesiones de Japón cerca de Taiwán, y entonces eso le sube un peldaño más al conflicto. Japón está haciendo lo mismo que está haciendo la Unión Europea en Ucrania. Así es. Reclamando su espacio en la mesa de reparto del Pacífico. Así es. O sea, porque la moneda de negociación va a ser... Es que yo también tengo Taiwán. tropa ahí y tengo intereses. Tiene intereses. Hay una islita que es un peñón. Japón hay un peñón. Un atolón. Un atolón que en la medida que ese atolón permanece por encima de la superficie marítima, por encima de la marea alta, en ese sentido, Japón, que es el dueño de eso, obtiene beneficios circundantes en cuanto a su territorio marítimo, sus posesiones marítimas. Y todo ese escenario es de suma importancia para el comercio de cada uno de los países que está aquí. Es decir, es fundamental ese conflicto, defender las posiciones. Recuerdo que después nos preguntaban, pero Japón nunca había sido belicista, nunca había sido beligerante. Falso. Japón tiene toda su vida... Japón hizo un paréntesis después de la Segunda Guerra Mundial. Pero obligado. Forzado. La naturaleza del japonés es la beligerancia. La beligerancia era un imperio. Que obligó a que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 47, cuando se establece la constitución posguerra de Japón. Que la dictaron los Estados Unidos. Los Estados Unidos, MacArthur, que era el jefe de los headquarters de los aliados ahí, establecen que la nueva constitución primero va a permitir al emperador Hirohito permanecer ahí, pero como una figura simbólica. Claro. Pero los headquarters manejan y administran Japón después de la guerra e introducen un famoso artículo 9 en la constitución de Japón en la que cede la capacidad de guerra de Japón, renuncia a la capacidad de guerra, de manera que Japón no podría tener nunca más, mientras prevaleciera esa constitución, un ejército, ¿verdad? Cede y se instituye ese artículo 9, donde renuncia a la soberanía, a la capacidad de ser beligerante. Eso es lo que nosotros... No, pero no así a la capacidad de defensa. Sí, claro, lo que pasa es que en los 80 se reinterpreta ese artículo. Exactamente. Por una conveniencia de los Estados Unidos. Sí, para venderle armas. Para venderle armas, para mantener ese poderío. Estados Unidos, hay que decir también, Luis, que Estados Unidos tiene una cantidad de bases. En Japón creo que son 12, algo así. Okinawa, Osaka. Creo que son 12 bases que tienen. Muchas bases. Pero se reinterpreta la Constitución, el artículo 9 de la Constitución, y dice, no, nosotros podemos tener un organismo de defensa, de autodefensa. Es el organismo de Self-Defense Force, la fuerza de autodefensa. Y eso le permite, esa reinterpretación, volver a tener fuerzas militares, que son las que están apelando ahora a la primera ministra para amenazar a China de que si invaden o retoman Taiwán... Sería un ataque a Japón y entonces pueden retaliar.
Pueden retaliar porque sería, y miren cómo lo enuncia, como es un peligro para la defensa autónoma de Japón. Porque de no ser así, estuviera violando el artículo 9. Pero esa primera, hay que decir, Luis, que esa primera ministra la pusieron para eso, los japoneses. Sí. Una ministra conservadora. Exacto, conservadora. Pro-occidental. Exactamente, formada con ideales occidentales. Entonces, esa es la línea. Pero mi punto con esto es que pierde la guerra y le implantan el artículo 9 para que no pueda expandirse más, porque era un imperio que vivía en constante expansión. Y entonces los aliados implantan el artículo 9 para impedir que Japón expandiera más, porque había pasado todo el siglo anterior y el actual, en ese momento, expandiéndose. Sí. ¿Verdad? Entonces le plantan eso para impedir que se expanda. No pasa lo mismo en Alemania. En Alemania le ponen el artículo 24 a la Constitución alemana, pero no le impiden tener un ejército. Claro. No le ponen la cláusula, sino que cede la soberanía a las multiinstituciones de paz, a la ONU y a todas las organizaciones internacionales de paz. Es decir, el artículo 24, que sería el parecido al artículo 9 de Japón, en donde declaran la paz y declaran su convicción de trabajar por la paz, se lo ponen, pero no le impiden tener. ¿Por qué? Porque la situación de Europa era diferente. Así es. La situación en Europa estaba dividida completamente y había que permitir, tanto es así que ese mismo año, el año siguiente, se divide la Alemania occidental. Recuerda que quienes tenían la Alemania oriental. Recuerda que quienes tenían posesiones o intereses en el Pacífico eran precisamente la potencia ganadora en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Inglaterra, Francia, que tenían intereses en algunas tenían Hong Kong, estaba Macao, que era Portugal. Que se mantuvieron con esos intereses hasta mucho tiempo después. Exacto, tiempo después que por diversos procesos lo fueron perdiendo. Así es. Entonces, esa situación del que pierde, ¿verdad? Si tú pierdes, ahí se te impone una constitución restrictiva para que tú no puedas volver a expandir o a beligerar. Pero eso es lo mismo que estamos ahora discutiendo con los 19 puntos en Ucrania. Sí. Es exactamente lo mismo. Y eso es lo que los europeos rechazan del acuerdo. Del acuerdo. Porque quieren tener la posibilidad de venderle armas. Sí. Recuerda que, por ejemplo, Alemania está tratando de reactivar su industria belicista. Como lo están haciendo el resto de los países europeos, quieren a Ucrania de cliente. O sea, claro. Eso no quieren que sea Estados Unidos el único que estamos viviendo una capitulación de Ucrania virtual. Y déjame decirte una cosa, que también un conflicto que no mencionamos aquí es el tema de los saudíes con los israelíes por la venta de los F-35, que es la misma historia. O sea, Israel no quiere que los saudíes tengan los F-35 porque hay una regla no escrita que es otorgarle una ventaja militar estratégica a Israel. Claro, ventaja estratégica. Israel considera que si los saudíes tienen ese avión en las cantidades que con el dinero que tienen los saudíes, se estabiliza el área. Pero que los saudíes también adquirieron cierto poder de leverage porque fueron y negociaron con Pakistán. Sí. Mira, ven, defiéndeme. Ahora yo negocié con Pakistán, que tiene armas nucleares, y también yo tengo F-35. Sí, o sea, y tienen base. Israel ve eso como una amenaza, porque es un actor que tiene dinero y tiene armas ahí, al que no le pueden dominar tan fácilmente. Claro. Entonces, porque cambia el escenario, cambia el balance de las fuerzas en esas regiones. ¿Qué es lo que no quiere Rusia? Eso mismo en Ucrania. Correcto. Que Ucrania tenga una capacidad estratégica permanente que impida
ese control ruso efectivo sobre su zona estratégica de seguridad. Porque hay que ver cómo fue que empezó todo eso, la expansión de la OTAN. Correcto. La expansión hacia... Estados Unidos se había comprometido a no expandir la OTAN hacia el este. Sí. ¿Y qué se hizo? Se expandió. Todos los países. Entonces Rusia está rodeada. Hicieron más de 8 países. Exactamente. Más, después que los Estados Unidos se comprometió a ni un centímetro más. Exactamente. Entonces, es lógico, esa falta de garantías que alega Zelensky es lo mismo que alega Rusia. Sí. Yo no tengo garantía de que a mí no me van a rodear. Bueno. Y si mañana cambia el gobierno en Bielorrusia, por ejemplo, y deciden meter a la OTAN, a Bielorrusia a la OTAN, eso le complica el juego a Rusia, no a Putin, porque Putin es un ser humano y en algún momento ya no va a estar en este planeta o no va a estar gobernando. Pero es una amenaza existencial para Rusia. Es así, pero la situación que impera hoy es de una Rusia que gana el conflicto. Claro. Es decir, está ganando, pero de calle, ¿verdad? Es obvio. Nosotros habíamos estado en un periodo de un par de años manejando una narrativa. Hoy esa narrativa es imposible de sostener. La narrativa de que Ucrania estaba ganando es imposible de mantener hoy, ¿verdad? No hay forma de mantener eso. Quiere decir que aceptado ya que Rusia triunfa en ese conflicto, lo que queda es negociar la salida, negociar la paz, claro, con las condiciones beneficiosas para Rusia. Sí. ¿Verdad? Porque es la que gana. Porque mira, aún la Unión Europea, que es quien está poniendo las mayores objeciones a lo que se planteó, ya no discute lo del territorio. O sea, ya lo del territorio no se discute de que Rusia va a devolver. O sea, ya eso está fuera de la mesa de diálogo. No, o sea, no, ya eso está claro. Ya eso está fuera de discusión. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo? Incluso The Telegraph publicó esta semana una información, el periódico inglés, que da cuenta de que Estados Unidos le estaría ofertando a Putin, para eso enviaron a Witkoff y a Kushner, que son los dos cancilleres personales de Trump, que van, donde todo lo que quiera resolver lo mande yo dos. Habría mandado a Witkoff y a Kushner a Moscú para ofertarle a Putin el reconocimiento de los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Sí. Estados Unidos lo va a reconocer como territorio ruso. Y está abriendo posibilidades de negociación, claro, negocios entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, el que gana, impone, gana, ¿verdad? Y es obvio que Rusia ha ganado en este conflicto. No estamos hablando de la legalidad ni de la justificación de nada, ¿verdad? Estamos hablando de un hecho. Yo fui a buscar un territorio y ya lo tengo. Y lo tienen. Ya. Y se está negociando. Ya, de hecho, muchos medios están hablando de que Estados Unidos ya reconoció eso y que ya pautó en Alaska con Rusia lo que había que... Es que si Estados Unidos manda un memorándum con 28 puntos donde está reconocimiento del territorio, donde le reconoce el territorio a Rusia, es porque ya reconoció que es de los rusos. O sea, ya... No, hoy en una entrevista, ayer o hoy, hace un par de días, le preguntan a Trump sobre los territorios. Exacto. Y dice, pero es que se están muriendo 20,000 ciudadanos de Ucrania. Hay que detener eso. Si para eso hay que entregar territorio, porque lo entreguen. Claro, pero Trump lo ha dicho varias veces, eso, del territorio. Y ese semáforo que hay ahí, o eso es lo que tiene el semáforo en rojo con lo de Venezuela. Porque al mismo tiempo se filtran noticias de que incluso ya hay una foto de un comandante ruso que estaría en Venezuela con un número X de efectivos, entrenando, dando entrenamiento estratégico, y se dice incluso que es el comando que está protegiendo a Maduro, que es un comando ruso. Rusia históricamente ha tenido muy claras sus prioridades. Lo hizo en Siria
¿verdad? Que en lugar de defender al presidente de Siria, a Bashar al-Assad, sí, se enfocó en sus prioridades y en sus intereses y permitió que lo sacaran cuando necesitó que lo sacaran. Es decir, la prioridad de Rusia hoy no es Venezuela. Y lo envenenó también cuando estaba allá, a Bashar al-Assad. Después que al-Sharaa... Yo te garantizo un año. No, después que al-Sharaa, al-Jolani, el presidente actual de Siria, le ofreció devolverle las bases. Devuélvame a Bashar al-Assad y yo te entrego tus 2 bases sin tirar un tiro. Sí. Y entonces a Bashar al-Assad lo envenenan. Y no hay que entregar nada ya. Él se salvó. Sí. Entonces, mira, yo estoy dispuesto, me interesa, déjame envenenarlo que se salve. Pues ya tú sabes, me interesa el negocio. Sí. Entonces, pero eso es lo que tiene el semáforo prendido en Venezuela, lo tiene en rojo. Fíjate que qué es lo que se filtra. Ya Trump y Maduro hablaron. Sí. Tú estás entendiendo. Hablando de cuáles serían los destinos. Por eso, pero Maduro. Pero mira cómo se mueve la ficha. Me están cuidando los rusos. Sí. Entonces vamos a hablar. Y los intereses rusos, como tú acabas de señalar. Dice John Bolton también en una entrevista. No sé si la viste. Sí, la vimos así. De la BBC. Que se había negociado con Taiwán. Sí, que Trump le vendió a Taiwán a los chinos por un acuerdo comercial. Sí. Y tiene todo el sentido lo que él dice. Y nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces, claro, que eso va a terminar así. Si yo te doy esto, tú me das esto. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que todavía los chinos no tienen los 5 nanómetros para los chips. Está muy cerca. Pero tienen 7 nanómetros u 8. Con eso se hace. Y tan cerca, como tú dices. Ahora, ¿qué pasa? Que esa negociación es contrarreloj. Porque los chinos tienen también toda la tierra rara. Sí. Y si tú juntas la tierra rara con los 5 nanómetros en un chip, tú te vuelves poderoso. Entonces Estados Unidos no puede esperar que los chinos, que ya tienen la tierra rara, alcancen la tecnología de los 5 nanómetros de la litografía para imprimir los chips. Entonces, es una carrera contra el reloj. Y a la vez tiene que desarrollar esa misma tecnología, pero propia, Estados Unidos. Sí, para no depender de Taiwán, que va a llegar a los chinos. Si los chinos llegan solos primero, ya no hay que negociar nada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se demostró? Tú puedes tener la tecnología de los 5 nanómetros propia de Estados Unidos, pero sin mi tierra rara tú no haces nada. Sí. ¿Tú ves? Bueno. Y ese pleito, por eso es que tienen que ponerse de acuerdo y darle a los chinos lo que los chinos quieren, que es Taiwán. Sí, y eso va a venir. Tarde o temprano va a venir así. Y Estados Unidos se va a quedar con el resto, con su zona. Ahora, hay otro tema que es lo que Europa quiere de esos acuerdos, que son 19. Ya todo el mundo habla de 19 en vez de 28. Uh-huh. Y esos 19, quien protesta o quien tiene ahora la protesta de esos 19 puntos es Europa, la Unión Europea. Sí. Y dice, ¿y qué va a pasar con las reparaciones? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción de Ucrania? ¿De dónde van a salir esos fondos? Le quieren echar mano a $100,000 millones rusos. 100,000 millones rusos que están frisados y que Europa está al punto de buscarle una salida legal, que va a ser ilegal, pero de una salida formal a tomar ese dinero. Fíjate que inicialmente lo tomaron, hablaron de tomar los intereses. Sí. Hoy ya están hablando de un término de préstamo para reparaciones no repagables o no reembolsables. No reembolsables. Ajá. ¿Eso es? ¿Y cómo es un préstamo no reembolsable? Un préstamo no reembolsable para reparaciones. Además, pero ven acá. Entonces, Putin acaba de decir que eso sería idéntico al robo. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa ¿por qué Europa quiere eso? Porque no quiere que le saquen el dinero de los bancos. Claro. O sea, si tú le sacas 100,000 millones que son ellos los que van a tener que
cubrir todos esos gastos. Claro, claro. Si tú le sacas 100.000 millones al sistema bancario de la Unión Europea, tú lo vas a poner a tambalear porque los rusos, cuando abran eso, lo primero que van a hacer los rusos es llevarse todo su cuarto de ahí. Sí. ¿Entiendes? Entonces. No, y que parte de los acuerdos está restituir todas las limitaciones comerciales. Exactamente. Entonces todo el mundo se va a llevar su dinero de ahí. Sí. Entonces, ¿cómo los bancos van a manejarse cuando tú le lleves todo ese dinero? ¿Y para dónde lo van a llevar? ¿Tú sabes por qué es lo que pasa? Que lo van a llevar para Estados Unidos. Sí. No, que está clarísimo que es para Estados Unidos que lo van a llevar. El próximo socio comercial de Rusia va a ser Estados Unidos. Claro. Y si lo anexamos con lo de China, pudiera darse un equilibrio que deja fuera a la Unión Europea. Exactamente. Entonces ahí lo que se está peleando es eso. No me lleve el dinero. Vamos a dejar ese dinero aquí a como dé lugar. Ahora, y Putin, que no es ningún tonto, sí, sabe que él se entiende mejor, y eso lo hemos hablado muchísimas veces, sí, él se entiende mejor con uno, que es Trump, sí, que con 20 y pico que son en la Unión Europea. Muchos intereses. Que son demasiados intereses, que le tienen miedo, porque los europeos tienen terror a los rusos. Es una cosa que habrá que estudiar más profundamente porque quienes han invadido a Rusia. El ADN histórico. El ADN histórico. El ADN ideológico. El ADN ideológico. O sea, ¿por qué es que se le teme tanto a Rusia si Rusia nunca ha atacado a Europa? Y el oso, el gigante. Claro. El gigante, o sea, de Oriente. Pero hay una narrativa construida alrededor del miedo a Rusia. Sí. Entonces, es un... Ahora, sí, aquí lo que se están peleando, señores, son intereses. Zelensky, por otro lado, está tratando desesperadamente de quedarse en el poder porque está rodeado esta semana. Y a lo menos, no solamente quedarse en el poder, es garantizar de no caer preso, su salida. De no caer preso. Garantizar su inmunidad. Señores, quienes están impidiendo ese acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea por un lado, que quiere el dinero, y Zelensky por otro, que está inmerso en la mayor escándalo de corrupción de la historia, el escándalo de Midas, pero ven acá, en donde ya renunció su jefe de gabinete. Renunció esta semana. Antes de ayer renunció Andrei Yermak, el jefe de gabinete. La mano derecha. El jefe del Estado, dicen. El hombre que lo mueve todo en el gobierno de Zelensky. Claro. Acaba de renunciar. Mira, y lo tienen agarrado por el pichirrí, de tal manera, porque tenemos tenemos información de las grabaciones que dan cuenta, algunas que se han filtrado a ciertos medios, en donde se escucha a personal cercano a Zelensky hablando de la imposibilidad de meter los dólares en una valija. Luis, tienen 2.000 horas de audio. Sí. 2.000 horas de grabaciones. El tema es que hay grabaciones donde ellos no saben cómo meter dinero en fundas. Meter dólares en fundas. El problema es que se escucha cómo hago para meter todos estos dólares que no caben, cómo lo transporto. O sea, para que la gente dimensione, el socio de Zelensky lo sacaron del país. Sí. Está en Israel. Sí. Se fue la ministra de Energía, el ministro de Justicia y ahora el jefe de gabinete. O sea, es que todo el anillo que está alrededor de él ya o tuvo que irse o está acusado de corrupción. Entonces, obviamente, es como dice, eso a lo mejor le apliquen la solución Poindexter. Cuando el caso de Reagan, ¿te acuerdas? Reagan, sí. De Irán contra. El hombre que despachaba con Reagan, Poindexter. Ese fue el que asumió todo. El presidente no sabía nada. Pero ve acá, la oficina tuya está al lado. Imposible. Y tú lo ves todos los días. Y despachan tema de seguridad. El presidente no, Oliver yo fui yo. North y Poindexter. Poindexter y North, ya, ahí fue. Sí. El fiscal independiente. Ahí se paró todo. Ahora, como los Estados Unidos tienen esas grabaciones y tienen esa inteligencia,
las cosas irán saliendo en la medida en que Zelensky coopere, se niegue o sí, no. Sí. Porque lo tienen ahí. Y han ido sacando, mientras más sacan, mientras más se niega Zelensky a firmar o a cooperar, más salen los escándalos. Se habla de que Zelensky pudiera no ser el que firme esa paz, que se produzca un cambio. Bueno, en el primer documento prácticamente fueron 100 días que le dieron. Sí, bueno, ahora, o sea, después de la firma, 100 días después que convoca elecciones. Sí. O sea que es prácticamente un ultimátum y ahora lo están cercando con todo esto escándalo. Lo que él está tratando de garantizar es su integridad y su inmunidad. La solución Netanyahu. Está preservando su pellejo también. Fíjense cómo en dos sitios la paz depende de una persona, del enjuiciamiento de una persona. De un grupo. O de un grupo, sí. De un grupo, porque en el caso de Israel es un grupo el que está apoyando a Netanyahu. Pero vamos a coger 2 o 3 llamadas y a responder aquí un par de preguntas que hay porque tenemos ya a nuestro invitado que está ahí en el círculo de espera. Así que, mira el número, por favor. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a nuestros oyentes de YouTube. Está Pedro Virgo, Vladimir Agramonte, fijo con nosotros. Sí. RMD Trucking, Joe Batts, que no se queda tampoco. Marieli Almanzar, tampoco se queda. Tampoco se queda. Eladio de la Rosa, de la Altagracia, el pueblo de mi madre. Así es. A saludarlo. Clara Jiménez, Pinina, Nino Arias, Eladio, sí, ya lo mencioné. Janet García. Johnny Arrendel, que no se queda tampoco. Kenia Suárez, Homero Bruguera, Javier Burgos. Están todos ahí. Y hay una pregunta interesante que vamos a responder, varias preguntas. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Tomás Santiago, de Cristo Rey. Adelante, Tomás. Sí, fíjate, a mí me gusta oír siempre a la persona inteligente, sabio y de todo. Entonces yo oigo que la mayoría de esos especialistas en los programas, opinadores, y que siempre hablan, acaban con las elecciones de Venezuela, que Chávez primero y ahora Maduro se roban las elecciones, hacen un tollo. Ok, pero a mí me gustaría oír a esa misma gente diciendo que en China antes, 4,000 o qué sé yo cuántos años antes de Jesucristo, nunca ha habido elecciones. Después que llegó el Partido Comunista tampoco ha habido elecciones. Xi Jinping gana con un grupito de la gente que tiene él ahí. Bueno. Rusia, Putin ganó como quiera, después puso en una ocasión a Medvedev, se lo quitó, después se puso él y ahora no se sabe hasta cuándo dure Putin ahí. Recuerde y nadie que habla nada de eso. Recuerde que, gracias por su aporte, recuerde que Stalin decía que él no creía en elecciones porque los votantes no decidían nada, que quienes decidían todo era lo que contaban los votos. Sí, lo que cuentan los votos. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Buenos días. Un saludo para ustedes dos, grandes comunicadores. Gracias. Yo no sé, no entiendo. Yo quiero que ustedes me hablen bien, porque ustedes como que hablan muy bien de Rusia, pero yo quiero que ustedes me aclaren. Si Rusia es el invasor a Ucrania y Zelensky está luchando por su patria, por la libertad de su patria, yo quiero que ustedes me digan si Rusia tiene razón o no, porque antes criticaban a Estados Unidos porque era invasor. Entonces, ¿por qué no criticamos a Rusia ahora si es el invasor que quiere adueñarse de los terrenos de Ucrania? Entonces, yo quiero que por favor ustedes me aclaren eso. Gracias. Lo que sucede es que había un acuerdo de no expandir la OTAN, que es una organización creada
básicamente para combatir a Rusia. Y ese acuerdo se violó y se corrió todo hacia el este, y Rusia entonces está tomando medidas que garanticen la existencia de su espacio vital. Eso es. Aquí no, la razón no existe en esta... No, y nosotros comenzamos diciendo que nosotros creemos que somos justos, pero claro, la realidad es que no hay forma. La humanidad solamente vela por los intereses propios. Sí. Así es. Entonces, hay una pregunta aquí sobre el tema de Trump con el posible indulto a Juan Orlando Hernández. Si esto no es una contradicción a la narrativa de combate al narcotráfico. Bueno, sí. Lo que pasa es que la potencia no tiene amigos ni enemigos, tienen intereses. Tienen intereses. Entonces, y Honduras necesita ese empuje, porque la administración Trump necesita que ganen las elecciones. Y tener otro espacio más. Exacto, un espacio. De los perdidos en Centroamérica. Es una política más frontal. ¿Usted está de acuerdo o no? Bueno, probablemente yo tampoco estoy de acuerdo. Tampoco. Porque un tribunal de su mismo país dijo que él había sido co-conspirador para importar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y ahora resulta que lo van a indultar. Entonces, bueno, es una cuestión ya de valores morales. Es legal, sus atribuciones y los intereses de Estados Unidos están alineados en esa dirección. Así como estuvieron alineados en contra en un momento de aquí. Puede ser inmoral, pero es legal. Es inmoral, incorrecto, pero es lo que va. Además que los conceptos de soberanía son conceptos abstractos, eso ya, manipulables, maneables. En un mundo multipolar, la soberanía hay que revisarla. Hay que revisitar el concepto. Entonces, por último, hay una pregunta, que es la última que vamos a tomar, que es sobre Eladio de la Rosa. Es un símil entre lo que ocurre en Irak y lo que acontece entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, no solo en Irak, está Afganistán, está Libia. Muchos sitios donde Estados Unidos ha ocupado. Si no hay un plan que garantice el momento posterior a la caída del gobierno, ahí viene un caos, y lo hemos dicho muchísimas veces. Ahí tiene que haber una hoja de ruta clara, y parece que eso todavía no está en Venezuela definido, porque es un régimen que tiene 20 y pico de años. Eso no va a ser una transición suave, eso no va a ser fácil, eso no va a ser corto. Yo no creo que haya un plan. No lo hay. Post Maduro. No lo hay. Pero ni siquiera liderazgo post Maduro hay. No sé cuál será la... No, la verdad es que ahí si eso sale mal o no se hace bien, ahí podemos ver un foco importante de desestabilización. No va a ser fácil tampoco. No, más portaaviones que haya en la costa. Sí, no, porque esos portaaviones, aunque Estados Unidos se está preparando para una ocupación larga, en el Caribe. Sí, hay 4,000 efectivos en el portaaviones que visitó Pete Hegseth. No, The Intercept. Que como pasaron el Thanksgiving fuera, él fue a hablarle a las tropas. The Intercept publicó esta semana unos documentos que se filtraron del Departamento de Logística, donde están comprando provisiones, contratando la compra de provisiones hasta el 2028 para esas tropas que están ahí. Y por eso fue que PGS vino aquí. Porque la base operativa... Logística. No, y la base operativa más importante que hay en la región es la de San Isidro, porque la de Roosevelt Roads todavía no está lista. Le están readecuando, pero la de San Isidro está en uso. Entonces... Y la base de Caldera también está en uso. Si necesitan logística. Exacto. Hay que decirle a Janet García, que se queja con razón de que nosotros estamos prorrusos hoy. No es que estemos prorrusos. Rusia ha invadido dentro de la normativa del derecho internacional, ha faltado y ha cometido un crimen desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora, los hechos son los hechos. Claro. ¿Verdad? Ya invadió, ya ocupó, ya ganó. Ahora, ¿qué es lo que queda? No hay manera de restituir esos territorios hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nada. Bueno, ahora sí nos vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales Paneo Semanal.
Bueno, aquí está. Tenemos de nuevo a don José del Castillo. Ya no he invitado, después que usted viene 3 veces a un sitio ya usted de la casa. Acabo de salir del gimnasio. Bueno, bienvenido, don José. Bienvenido. Bueno. Vamos a continuar ese interesantísimo tema que nosotros llevamos de la participación de los funcionarios diplomáticos norteamericanos en los eventos que ocurrieron durante la era de Trujillo y luego el ajusticiamiento. Y a lo mejor llegamos a la transición. A la transición, sí, ¿verdad? Claro. Terminamos la semana pasada en el tema de la conspiración. De la conspiración, de cómo los sectores empresariales de aquí aportaron a la conspiración. Y eso también, hoy vamos a desarrollar el tema de la izquierda dominicana, el movimiento obrero, cómo Trujillo incidió en la creación de todo eso. Sí, pero la izquierda no estaba ahí en la conspiración. No. Yo preferiría que cerremos ese capítulo, porque es sumamente interesante. Pues vamos. Fíjate, Henry Dearborn es un hombre, él estuvo hace una década más o menos, si mal no recuerdo, en una de las celebraciones, igual que Wimpy's, que se hacen anualmente en el monumento a los héroes del 30 de mayo. Uh-huh. El presidente de la Fundación 30 de mayo era el finado ingeniero Chiqui Pellerano Amiama, que justamente encabezaba el proyecto de zona franca de San Isidro. Un hombre interesantísimo, valiente, inteligente, sobrino de don Luis Amiama Tío y don Fernando Amiama Tío. Bueno, se le hizo un homenaje, un reconocimiento en esa ocasión, pero yo creo que el pueblo dominicano todavía no ha pagado esa deuda. Bernardo Vega, siendo embajador en Washington, reunió en una ocasión a los sobrevivientes de la embajada americana que jugaron un rol. Ahí estuvo Joseph Farland, el embajador, que tuvo que retirarse en mayo, anticipado, ¿verdad? En mayo del 60. Estuvo Henry Dearborn, que era el chargé d'affaires y pasó a ser director de la CIA de facto, en lo que llegaba un reemplazo ya del organismo. Estuvo el coronel Simon, que fue agregado militar, fue un hombre importante, incluso en lo que fue el contragolpe de Rodríguez Echavarría, frente al golpe que los hermanos Trujillo, Héctor Bienvenido y Petán, y Tunti Sánchez, encomendado, o sea, el alter ego de Ramfis, desde San Isidro, tenían para liquidar el proceso de transición democrática. Ya liquidado Trujillo, Ramfis fugado, ¿verdad? Luego de liquidar en Hacienda María a un grupo de los participantes en el complot para asesinar a su padre de una manera cobarde, como realmente se caracterizó Ramfis, un tipo cruel, cobarde, sí, que con la carita de bonitillo engañó a mucha gente. O sea, Ramfis fue la cabeza de los fusilamientos masivos en San Isidro en ocasión de la expedición del 59. Y no solamente se produjo ese tipo de práctica, sino que él comprometió a los cadetes, a oficiales. Uh-huh. Yo tengo un caso de un primo hermano mío que vino en la expedición de 17 años, vivía en Nueva York, en el paredón. Y 2 tíos de él, maternos, fueron convocados para que fusilaran al sobrino. Eran militares, los 2. O sea, ese tipo de práctica viciosa, más las torturas cobardes, ¿verdad? Uh-huh. Porque la tortura tiene un sentido técnico, en cierto modo. Eso es un gran aporte de la Iglesia a través de la Santa Inquisición, que ellos decían que la verdad salía mediante la tortura. Y por eso Johnny Aves García
aplicó ese principio del catolicismo, ¿verdad? Sí. Secular, Sí. que lo practicó por mucho tiempo en Europa. No, y los protestantes lo practicaron mucho más. Sí, pues. Sí. Y entonces Johnny Abe decía que aunque tú declararas, suponte en la oficina central del CIM, en la Avenida México, esquina 30 de marzo, había que sentarte en la silla eléctrica en la 40 para que saliera la verdad. Entonces, esa era la mentalidad. Bueno, miren, es muy importante el reconocimiento a estas personas. Esta ciudad está llena de calles con nombres o números. Sin embargo, esta gente que se jugó el pellejo, hay que decirlo. Caso de Henry Dearborn, cuando se quedó dirigiendo el complot desde la embajada, o sea, la parte correspondiente, ¿verdad?, a la participación de la embajada norteamericana, él carecía de resguardo diplomático, de inmunidad, porque él pasó a ser el cónsul general, de manera que los cónsules no tienen inmunidad, y ese personal que se quedó operando, incluyendo el jefe de estación de la CIA que vino a reemplazarlo, Robert Owen, y todo ese personal estaba trabajando en el complot, y evidentemente el servicio de inteligencia militar y el propio Trujillo sabía que desde la embajada estaban conspirando, porque el régimen había sido aislado diplomáticamente en San José de Costa Rica, en la 10ª reunión de cancilleres, por el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. De suerte que Trujillo se sentía acosado y con los Estados Unidos con la proa en contra. Él, que había tenido unas relaciones amigables en sentido general y de cooperación, ¿verdad?, como la tiene Abinader actualmente en la administración Trump. Sí. Trujillo, pues, se sentía evidentemente acosado, y Johnny Abe García, un hombre temerario, realmente me decía don Cucho Álvarez Pina, papacucho para mí porque fue como un abuelo efectivo, que esa etapa final de Trujillo, Johnny Abe prácticamente se apoderó del cerebro de Trujillo. O sea, las ideas, las iniciativas de Johnny, como el atentado a Betancourt, todo eso fue obra. Y otro factor fue la búsqueda de acercamiento con los países de la cortina de hierro. Johnny Abe, cuando se produjo el vil asesinato de las hermanas Mirabal, que se celebra, ¿verdad?, ya como un homenaje a nivel universal a la heroicidad de la mujer, contra la violencia. El 25 de noviembre, yo cumplí año el 26, o sea que estoy muy próximo a ese evento. Realmente Johnny Abe se encontraba en Europa. Por eso quien participa dirigiendo el operativo es Víctor Alicinio Peña Rivera, capitán jefe del Servicio de Inteligencia Militar con asiento en Santiago, ¿no? Y él escoge el personal que habría de actuar y que fue juzgado durante el Consejo de Estado, teniendo como fiscal de jurisdicción nacional al doctor Valera Benítez y a un juez que vivía al lado de mi casa, que es el juez Soto de San Carlos, en la Eugenio Perdomo. Bueno, Buellón Carvajal Martínez participó y el doctor Pina Acevedo en la parte civil constituida, ¿verdad?, por Manolo y los familiares de las hermanas Mirabal. Y entonces, en ese cuadro, pues vamos a tener por lo menos uno de los juicios que se hizo aquí. Esa gente fue condenada a 20 años de trabajo público. Los que no eran oficiales fueron enviados a la Victoria. Fueron liberados bajo el gobierno de Héctor García Godoy por el coronel o general, no recuerdo el rango en ese momento, Germán Despradel Brache, vegano, jefe de la policía. Y se enteró el presidente García Godoy mediante una comunicación pública
que firmó la madre de las hermanas Mirabal y de Mirabal, su hermana sobreviviente, reclamándole que habían soltado, ¿no?, de la Victoria a los matadores materiales de las hermanas Mirabal, y que si la trama era para liquidarlas a ellas también. Entonces la reacción fue que el presidente García Godoy llamó al general de Pradel Brache y le inquirió sobre el particular, y él le dijo, bueno, lo que pasa es que a mí me llamaron, una persona parece que imitando su voz, porque yo creía que era usted, dándome la orden para fines de pacificación del clima político, oigan eso, liberar a todos los presos políticos, como si esos fueran presos políticos. Exacto. Ahí estaban unos conjurados en contra de García Godoy, encabezados por el doctor Alcibíades Espinosa, baraonero, pero establecido en Santiago, que conspiraron para derrocar, fue un conato fallido, ¿verdad?, a García Godoy, porque entendían que era blandengue con los comunistas en la transición, y estaban presos, eran 40 y tantos. Esos eran los presos políticos, no los matadores de las Mirabal. Y Alicinio Peña Rivera estaba preso como oficial con otros en la fortaleza Osama. Y en los primeros días de la revolución de abril del 65, unos jóvenes del 14 de junio que conquistaron la plaza de la fortaleza Osama y encontraron a estas personas allí, los tenían en un piquete para ser fusilados. Y ahí llegó el coronel Manuel Ramón Montes Arache y les reclamó que por qué iban a hacer eso, que se estaba diciendo en la voz de los Estados Unidos que los constitucionalistas estaban fusilando a troche y moche a los que no eran comunistas, no se identificaban, que él acababa de escuchar eso. Entonces le requirió que cesaran el intento. Ellos dijeron que no, y él le dio órdenes a los hombres rana para que en la misma celda donde estaban estos oficiales presos colocaran a los miembros del piquete fusilador. Allí se encontraba Víctor Alicinio Peña Rivera y fue liberado por el héroe de la Revolución Constitucionalista, como lo testimonió él en el Archivo General de la Nación, porque no podía garantizarle la vida, a la altura de lo que sería el corredor internacional. De manera que esos son los episodios que se van dando. Bueno, el señor Dearborn, obrado el 30 de mayo, él se enteró, él estaba en una velada benéfica que había organizado la Embajada de China Nacionalista aquí de Taiwán en el Santo Domingo Country Club, y lo llamaron de la embajada para decirle que, darle la seña de que había sucedido el evento. Él regresó, él estaba con Owen, el jefe de la estación de la CIA en Santo Domingo, en Ciudad Trujillo, y regresaron. Le advirtieron que no regresara por la vía del Malecón, ¿verdad?, de lo que hoy se conoce como Avenida 30 de Mayo, sino por la carretera vieja, que es la carretera Sánchez, que es la prolongación de la Avenida Independencia. Cuando ellos llegaron a ese punto ya había piquetes militares y detuvieron el vehículo, lo requisaron, etcétera, y entonces ellos confirmaron que había sucedido. Él le dice a Owen, ha sucedido, o sea, una confirmación. Se establecieron ambos en la embajada, tenían instrucciones de destruir, madrugaron destruyendo toda la papelería que comprometía al consulado, la embajada, luego consulado, lo mismo para los fines de la conspiración, y se las pasaron en eso, triturando material compromisario de los Estados Unidos con que el sí hubo un apoyo proyecto directo a los Y había complot. había correspondencia, documentos internos. Todo porque ellos se comunicaban con los conjurados vía el grupo de contacto. Se comunicaban con gente como Wimpy, que fue agente operativo y residente además, ¿verdad?, que tenía su supermercado, primer supermercado pequeño de tipo americano, ¿verdad? Sí. Ahí el general Perón era un cliente fijo. Asiduo. Bueno, y también
con otros contactos así de ese nivel de confianza que ellos tenían, entregaron armas, creo que ya lo habíamos visto, 4 fusiles M1, que eran parte del personal que había abandonado, ¿verdad? El personal. Eran armas leves, o sea, no eran. Sí, no. Ellos lo que querían era que mataran a Trujillo, no que armaran una revolución. Qué bueno que usted señala eso. Eran armas que ya estaban aquí en el país. Sí, no eran armas que usaba el personal que estaba. Eran armas del personal. O sea, que no hubo que traerlas. De las reservas. No, los conjurados, y eso está documentado en los documentos del Departamento de Estado, de la CIA, etcétera, y de aquí, de los funcionarios, solicitaban en varios momentos un armamento muy completo, ametralladoras de todo tipo, granadas de mano, etcétera, etcétera, y evidentemente a Estados Unidos no le interesaba, en un momento incluso en que había fracasado en abril, y esto fue en mayo, 30 de mayo, no había garantías de que... no le interesaba que se armara una revolución aquí, sino que se liquidara a Trujillo para bregar con la transición. Yo creo que el plan político que se había orquestado entre los conjurados, particularmente el grupo político donde estaba, ¿verdad?, Luis Amía Matió, Juan Tomás Díaz y otros más, y que descansaba en un, digamos, supuesto golpe de Estado que podría dar el jefe o titular de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, el general Pupo Román Fernández. Era un plan inviable por la estructura de poder que tenía la familia Trujillo, los servicios de inteligencia que aterrorizaban en esa última etapa a los propios jefes militares por el seguimiento que le tenían y por el celo en la ejecución del mandato de que cualquier sospechoso había que sentarlo en la silla para que cantara. Entonces, y en una etapa donde había un viraje progresivo, la iglesia se le viró a Trujillo. Muchos hijos de altos funcionarios, de ministros, por ejemplo, Fidelio de Pradel, que estaba fuera, no aquí, estuvo aquí conspirando y se tuvo que ir y seguía conspirando en el exilio. Era hijo de una persona que había sido gobernador del Banco Central, había sido ministro de Relaciones Exteriores, embajador en Brasil y en otros sitios, una alta figura. Lo mismo sucedió con otros personeros del régimen. Rafael Filiberto Bonelli, que fue incluso ponderado para ocupar la vicepresidencia junto con Héctor Bienvenido, la que finalmente ocuparía Joaquín Balaguer. Sí. Ese señor, su hijo, Rafael Filiberto, el mayor, Rafael, estuvo en el movimiento clandestino 14 de junio, estuvo en la 40, y muchos otros. Wenceslao Vega estuvo involucrado, hermano mayor de Bernardo, en esos movimientos. Y el papá de Bernardo fue un alto funcionario, fue secretario de la presidencia, fue embajador, fue una figura, fue rector de la Universidad de Santo Domingo, una figura importante del régimen. De suerte que ya ese desgaste, donde el régimen estaba minado por la generación joven, ¿verdad?, de los mismos personeros importantes del gobierno de Trujillo, que lo habían acompañado por décadas, era una señal evidente de que se estaba terminando. Y eso fue lo que le dijo su compadre Amía Matió a Pupo en un cumpleaños de Pupo en su finca. Compadre, esto se está terminando, estamos en esto, usted tiene que participar. Bueno, ¿qué sucedió en la realidad? Henry Dearborn, en unas declaraciones que dio en televisión cuando estuvo aquí, invitado por la Fundación 30 de Mayo, al lado el señor presidente, el ingeniero Pellerano Amihama, dijo que a él le dolió mucho. Él era un enemigo, pero personal, acérrimo del régimen y de Trujillo, que a él le tocó, pero fue un gran actor, simulando, que a él le tocó y le dolió no abrirle las puertas del consulado, que además no tenía inmunidad, ¿verdad?, y capacidad
para recibir a sus compañeros de conspiración que esa noche, cuando fracasó el famoso plan político, ya a tempranas horas de la madrugada, empezaron a buscar refugio, donde esconderse. No tenían incluso un plan elaborado para esos fines. Fue una acción de desesperación que todos conocemos. Que a él le dolió mucho no abrirle las puertas de la embajada, consulado. Entonces, él, como no sucedió nada, John Kennedy estaba en Europa, estaba en Francia. El canciller Dean Rusk se había quedado en Washington para monitorear los acontecimientos, porque John Kennedy firmó una orden ejecutiva antes de emprender su viaje a Europa. ¿Qué dato ese? Una orden ejecutiva autorizando la ejecución, la implementación del plan operativo de contingencia que Estados Unidos había diseñado para intervenir la República Dominicana. Ese plan ejecutivo se realizó, se concretó en el 65, pero ya se autorizó en exacto. Estaban esperando, porque aquí se ha especulado que Kennedy le mandó un memorándum aquí a Dearborn para que pararan la cosa. No, lo que Kennedy le planteó era la postergación, porque Estados Unidos estaba lidiando con el costo político interno e internacional del fracaso de Bahía de Cochinos, que fue precisamente en abril, y estamos hablando de mayo. Sí. O sea, que no lo hagan en mayo porque estamos todavía procesando esto, ¿verdad? Si salía mal esto. Y no nos podemos poner a un segundo escándalo internacional en el Caribe insular. O sea, aquí al ladito, no en otro sitio, geográficamente hablando. Entonces, realmente, Dearborn se pone en contacto con esta gente y esta gente le dice, no, ya esto está sobre rieles y esto va con ustedes o sin ustedes. Eso es absolutamente cierto. Entonces viene la estrategia de qué hacer en el día después. A mí me luce que Estados Unidos nunca confió, ahí andan los análisis y eso, en la viabilidad del plan político de los conjurados, y desarrolló sus propios planes. En esos planes figuraba, si no sucedía nada por parte de los conjurados en cuanto a sustituir el gobierno, trabajar con Joaquín Balaguer. Y él, que ya tenía el mandato de Kennedy de abandonar con su familia. Ya ellos lo habían identificado como un operador, un activo. El presidente constitucional. Exacto. A los fines. Entonces, y un hombre además moderado, que nunca estuvo involucrado en los crímenes de Trujillo, en la parte sórdida, ¿verdad? Un consigliori, que era Joaquín Balaguer, que hizo carrera de 31 años, diplomático, canciller, etcétera. Un hombre sofisticado en las artes del ejercicio del poder, con buena reputación, evidentemente ya evaluado, perfilado. Que había vivido. Entonces, Kennedy, que temía por la vida de Dearborn, que evidentemente dirigió el mambo desde la embajada en el consulado, en lo concerniente a los Estados Unidos, vuelvo y reitero, ¿verdad? No les resto mérito alguno a los héroes nacionales que se involucraron y pusieron su pellejo y su pecho al frente, y muchos perdieron la vida. Otros incluso fueron cruelmente torturados, sobrevivieron, pero, oye, prácticamente demolidos anímicamente por lo que sufrieron en el 9, en la cárcel del 9, que era una cárcel que manejaba Ramfis Trujillo y torturaba él personalmente. E incluso regaban, como dice su secretario personal, Sayán, un spray de odorización para los malos olores de la orina y las materias fecales, porque le ponían unas latas en la celda, se disiparan cuando el general Trujillo hijo iba a practicar
sus artes de tortura, de requete tortura. Un entretenimiento, ¿no? Exactamente, para que su olfato no fuera agredido por esos olores fétidos que imperaban, flotaban en la cárcel del 9. Bueno, el punto es que él fue ordenado a salir el mismo día. A las 7 le llegó una comunicación telefónica que el presidente le ordenaba salir en el primer vuelo del mediodía con su esposa y con los hijos, porque ellos tenían información de que la vida corría peligro y los servicios de inteligencia y la familia Trujillo podían tomar venganza. Pero aún en esa circunstancia, y él lo hizo, ¿no?, le pidieron visitar a Joaquín Balaguer. ¿Para qué? Ellos desarrollaron el plan de un cordón naval de la isla completa. Yo describo en varios artículos portaaviones, 3 portaaviones, o sea, todo no un portaavión como ahora, el Gerald Ford, no, 3 portaaviones de los más importantes de la flota atlántica de los Estados Unidos. Destroyers, 2 destroyers en Haití, uno en Puerto Príncipe y otro en Cabo Haitiano, rodeada la isla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía que temer legítimamente que desde Cuba podía producirse una intervención de unidades armadas para ganar, aprovechar la situación de un vacío de poder, la teoría del vacío. Interesante, don José, pero tenemos que irnos a una pausa. Pero miren qué buen dato, 3 portaaviones, no 1, como ahora, ¿eh? Pero vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Estamos con don José del Castillo, hablando de estos temas históricos, del rol de los Estados Unidos en los últimos acontecimientos, bueno, a lo largo de la historia republicana nuestra. Bueno, se sabe que quien comunica al mundo la muerte de Trujillo es el secretario de prensa de Kennedy, que lo acompañaba en su gira por Europa. Kennedy iba a Francia, ¿verdad? Estaba en París, y Kennedy iría a Berlín, ¿no? Que el alcalde era Willy Brandt, el líder del SPD, de la socialdemocracia alemana, que luego sería también el canciller, que es el nombre que le dan al primer ministro. Este señor, Dean Ross, el secretario de Estado, se quedó a monitorear la situación. Como no sucedió nada al día siguiente, ¿verdad? Todo estaba en calma. Fue día de persecución de los conjurados, todos sabemos. Kennedy le dijo que se le uniera a Europa y Dean Ross se retiró. Pero, como sucedió en el gobierno de los Kennedy, con la intentona de derrocar a Fidel Castro en la operación de Bahía de Cochinos, Bobby Kennedy, que era procurador general, hermanito de John F. Kennedy, estaba encomendado de la ejecución del plan de contingencia. Entonces Bobby convocó en el Departamento de Estado una reunión de varias, se hicieron 2, con el staff, el equipo de Casablanca. ¿Quiénes eran? Robert McNamara, el asesor de seguridad nacional, McGeorge Bondi, ¿no?, que estuvo aquí en Santo Domingo con lo de la fórmula Guzmán, que fracasó también, el jefe de la CIA, el jefe de Estado Mayor Conjunto. Estuvo también participando en la segunda reunión el vicepresidente Johnson y el subsecretario de mayor rango del Departamento de Estado, Bowles, que era, digamos, el subsecretario político que portaba la autoridad delegada de Dean Ross, o sea, la visión del derecho internacional. Él fue el elemento que resistió, habían otras personas clave para ejecutar el plan. De manera que Bobby insistió, ya el
el cerco naval estaba. Lo que Bobby estaba planteando era entrar para destruir el régimen. Yo tengo las actas de esas reuniones y las cito en una serie de artículos que he publicado en varios años y eso, recordándole al país que eso sucedió y estuvimos a punto de ser intervenidos, reclamando que había que ejecutar el plan, que el presidente había firmado la orden ejecutiva para esos fines y que el plan se había diseñado y que había que destruir, que un régimen de 31 años era destruyéndolo con la fuerza bruta, con una intervención masiva. Por eso se desplegó esa super flota con 3 portaaviones, tantos destroyers, etcétera, efectivos. Creo, si mal no recuerdo, que eran 11,000 efectivos que estaban desplegados alrededor de la isla, ahí a tiro de hit. Entonces, Bobby, en la reunión, dada la resistencia del subsecretario de Estado, que decía que cuál era el argumento que iba a utilizar Estados Unidos en perspectiva de la ley internacional para justificar una intervención masiva de ese género, planteó que simple y llanamente se explotara el consulado, o sea, se provocara, sí, o sea, para hacer una reacción. Lo que sucedió en Cuba, con el En Maine, exactamente. que se explotara el consulado, que si se necesitaba un pretexto válido, se explotaba el consulado. Bueno, el subsecretario llamó a Dean Ross y habló con el presidente y le dijo que su hermano estaba incontrolable, que estaba de una manera viciosa tratando de imponer una salida, digamos, no conveniente en ese momento, que ellos entendían que con lo que se había hecho, el despliegue naval, se tenía el control de la situación de evitar que los cubanos intervinieran, o terceros, para ponerlo en términos más amplios. Entonces, además, habían dado instrucciones en Estados Unidos y otros sitios, amigos, por ejemplo Venezuela, de bloquear los viajes que exiliados que estaban fichados pudieran hacer a Santo Domingo, ¿no? O sea, Estados Unidos quería el ambiente limpio para actuar. En la segunda reunión que se hizo, a insistencia de Bobby, ya él se apersonó con una carta apócrifa que él ordenó directamente a Owen, al jefe de estación, con el sello del consulado, o sea, recibido, de una supuesta junta provisional de gobierno, una junta de gobierno encabezada por el general Guarionex Estrella Shadalá, quien estaba preso en La Vega por ser familiar de ya 2 connotados participantes, ¿verdad?, en el atentado. Acuérdense ustedes que se publicó un cintillo. Se busca. Exactamente, con las imágenes, no solamente de Estrella Shadalá, que participó muy protagónicamente en el evento del magnicidio, sino de César, un hermano menor que vivía ya aquí, todos lo conocimos, fue presidente de la Junta, fue secretario de Trabajo de don Antonio Guzmán, en el Consejo de Estado ocupó una subsecretaría de don Antonio en la Secretaría de Trabajo. Bueno, de manera que Guarionex, por extensión, fue detenido, estaba preso y él figuraba como la cabeza de un gobierno inexistente que le pedía a los Estados Unidos la rápida intervención, la ayuda para reincorporar a la República Dominicana al sistema interamericano del cual había sido excluido por violentar normas con el atentado a Betancourt, y además declarando fe anticomunista. O sea que este gobierno estaba alineado con el asunto de exclusión de Cuba y las medidas restrictivas que se habían adoptado, punitivas. De suerte que esa es la carta que Bobby Kennedy presenta en la segunda reunión. Dijo, no, pero que ya hay una solicitud. Bueno, eso fue una cosa muy violenta, las discusiones. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Finalmente es que a Dearborn le dan instrucciones
de que hablara con Balaguer, lo visitara en el Palacio Nacional. Él va a hablar con Joaquín Balaguer. Ahí participa una persona que yo conocí y aprecié mucho, don Luis Mercado. Fue presidente del Partido Dominicano, alto funcionario, fue diplomático. Don Luis R. Mercado, cuñado de Augusto Lora, santiaguero. Sus hijos muy amigos míos todos. Bueno, don Luis participa en esa reunión con Balaguer, ¿verdad? En un momento se retira de la reunión. O sea, eso evidentemente estaba pautado. Él fue un ente articulador, fue un consejero de Ramfis en esa coyuntura de la transición. Y se queda solo Dearborn con Balaguer. Y le dice, mire, yo quiero plantearle que nosotros tenemos la flota desplegada aquí frente al Placer de los Estudios, disponible para intervenir a solicitud suya, si usted entiende que se hace necesaria, ¿no? Y si usted entiende que su propia seguridad y la del gobierno que usted encabeza está en riesgo, particularmente por los militares, se refería a Ramfis, ¿no? De manera que estamos, la misión que yo tengo de consultarle a usted, primero notificarle que estamos ahí y que estamos en disposición de intervenir a solicitud suya, a requerimiento suyo. Entonces Balaguer, una muestra de su astucia, y eso lo consigna Henry Dearborn, yo tengo unas memorias de él de 79 páginas, Balaguer le dijo, por ahora el general Ramfis ha cumplido con todo, ¿verdad? Ha respetado al gobierno civil y por ahora, no se hace necesario. O sea, cualquier cosa yo le... Y esa es la famosa anécdota del presidente Balaguer, que cuando Ramfis fue a reclamarle, que como que miró hacia el horizonte por la ventana. No, eso se refiere ya, Dearborn estaba fuera. Okay. Entonces mandan en reemplazo a John Calvin Hill, que Balaguer lo describe en la memoria de un cortesano como un superagente del FBI. Me han mandado a este hombre. Ese hombre es el que va a lidiar en el Palacio Nacional junto con Joaquín Balaguer frente a la impronta de Petán con una metralleta apuntando a Balaguer, encañonando a Balaguer, y Héctor Bienvenido, que era un hombre pacífico a quien yo traté mucho porque su novia amante por décadas, que finalmente se casó, vivía en la casa de ella, la mansión que le construyó, y su padre, que fue el fundador de Dominicana Aviación, el coronel Charles McLaughlin, norteamericano, oficial, ¿verdad?, regular de las Fuerzas Armadas norteamericanas, vivía en la casa de esta señora que yo visitaba, porque ellos no tuvieron descendencia. Yo era un muchacho y ella tenía unas primitas que le celebraba todos los cumpleaños y cualquier cosita. Y nos pasábamos un sábado allá. Ellos tenían piscina. Nos quería mucho, era una mujer muy dulce. Alma McLaughlin Simó. Su madre era de los Simó Clark de San Francisco de Macorís. Bueno, Héctor era un hombre muy pacífico. Él se juntaba los sábados, él iba en la tarde. Nosotros nos quedábamos a almorzar ahí y nos proyectaban, había una enramada con un proyector de películas, El Gordo y el Flaco, ¿verdad? Son los, Chaplin, ese tipo de muñequitos, y él se sentaba ahí agarradito de mano con su novia compañera, ¿no? Y era un hombre tranquilo, y así lo describe Balaguer y todo el mundo. Balaguer lo describe en la memoria de que él se echaba horas hablando con esposas de algunos funcionarios con las cuales él había establecido una relación, y que el otro hobby que tenía era enviar. Él fue un militar de carrera, a él lo mandaron jovencito a San Cyr, él es egresado de San Cyr, y Trujillo lo hizo joven, jefe de Estado Mayor del Ejército, pero ya estaba en roles políticos, ¿verdad? Como, o sea, que no era una cuestión de dedo, que sin información, porque eso de eso no se habla. La gente cree que era porque era hermano y ya. No. Él era como un hijo de Trujillo, ¿verdad? Sí. Y entonces
de padre y madre del hermano menor. Pero lo de la ametralladora fue... Entonces ahí, Petán, en ese pues. evento, en esa circunstancia de Petán, y estaba John Calvin Hill acompañando al presidente. Y Balaguer, me dicen los que trabajaron con él, como Fon Bernard y eso, no le gustaba el aire acondicionado, le gustaba la ventilación natural, y el palacio está en un alto, ¿verdad? Y esas brisas marinas que son muy salutíferas porque traen yodo, ¿verdad? El azufre. Él abría las ventanas, entonces le digo, vengan a ver ahí, y se veían Los portaaviones. los barcos desplegados, la flota. Si ustedes dan un golpe de Estado, que lo pueden dar, ¿verdad? Yo no soy un factor aquí, eso va a durar pocas horas porque ahí está la flota. Sí. Y con ya había pasado la llamada con el cónsul, con el cónsul al lado, ratificando. Entonces al final se arregla el asunto con dinero. Ellos querían, que tenían necesidades. Cuando Héctor Bienvenido, dice Balaguer en sus memorias, se pasó la vida, aparte de ese hobby de estar hablando por teléfono con mujeres ajenas, lo otro que hacía era que mensualmente mandaba al Banco Central una maleta de pesos dominicanos para que se lo cambiaran en dólares y mandarlos a Estados Unidos a cuentas, ¿verdad? Seguras. Él fue el Trujillo de esa generación, porque Ramfis tuvo sus ahorros, y doña María también, que estuvo muy metida en los negocios con su hermano Francisco, alias Paquito Martínez Alba. Él fue el hombre que hizo ahorros. Petán fue un tipo que invirtió su plata en La Voz Dominicana y en pagarle a los artistas extranjeros que traía. O sea, era un hombre que... Entonces este fue el hombre que dejó una fortuna. Él dejó una fortuna y no tuvo descendencia directa. Él fue a Portugal, estuvo en Estoril una temporada, tenía una finca allá. El suegro mío, que era sobrino de él, o sea, Pacho Sabiñón Trujillo, el abuelo de mis hijos, lo visitaba, tenía muy buena relación con él, y él finalmente se estableció en Miami, ¿no? Donde falleció él y posteriormente su viuda, Alma McLaughlin Simó, de los Simó Clark. Entonces, ese es el episodio donde Estados Unidos empieza a trabajar con la transición. Lo primero es el dueto Ramfis, la fórmula Ramfis-Balaguer. ¿Por qué Ramfis? Porque Ramfis estaba declarado como jefe de Estado Mayor Conjunto de Aire, Mar y Tierra, el heredero de Trujillo, el señalado. Y ellos entendían, como realmente sucedió, que en ese periodo Ramfis garantizaba la unidad de las Fuerzas Armadas, que no querían un quiebre de las Fuerzas Armadas. Lo otro es que Balaguer representaba constitucionalmente, en la legalidad del régimen, el presidente, ¿verdad?, que tenía la autoridad para ejercer la primera magistratura. Balaguer hizo un gabinete de gente no quemada, gente moderada, incluyendo gente que, el caso de Tabaré Álvarez Pereira, médico, tenía escondido en su casa a Luis Amía Matió durante 4 o 5 meses, escondido en su casa, un miembro del gabinete, o sea, gente, ¿verdad?, decente, gente prestigiosa, gente que no estaba manchada con los hechos de sangre, ni mucho menos, ni de prácticas difamatorias del régimen y de adulonería. Entonces fue parte y se fue desarrollando el proceso. Luego todos sabemos que Ramfis cometió lo que cometió en noviembre, ¿verdad? Los Trujillo abandonaron el país el 19 de noviembre. Unión Cívica Nacional dio un aldabonazo libertario, y eso es importante, porque apenas semanas donde la prensa trujillista estaba llena de convocatorias a misas y a horas santas
por la elevación del alma del ilustre jefe, ¿verdad? Para ser recibido en la casa del Señor, se produjo un manifiesto con más de 2,000 firmas reales de todo el país, de profesionales, comerciantes, adhiriéndose a una organización no partidista, sino cívica, que se proponía la conquista de la democracia, de la libertad, las libertades básicas, ¿verdad? Las de Roosevelt que hablábamos. Y eso lo encabezó Viriato Alberto Fiallo Rodríguez, un hombre de muchos méritos que también ha sido olvidado, mezquinamente olvidado. ¿Por qué? Porque Unión Cívica fue de los partidos de oposición, obtuvo el 30% de la votación en las elecciones en las que el PRD obtuvo el 60%, que ganó Juan Bosch. Y entonces Unión Cívica y los cívicos que se guamearon los 31 años de Trujillo entendían que el gobierno, había ese factor, le correspondía a ellos, no a un exiliado que llegó y conquistó. Entonces, que yo lo veía un outsider, literalmente. Un outsider, le decían el extranjero. Sí. Le pusieron el mote del ovejo por el pelo blanco de Bosch, medio motudo, ¿verdad? Y entonces, ellos y el demagogo, que él había con el verbo, ¿verdad?, llano de Juan Bosch, encandilado a la población con promesas de reforma agraria y vivienda social, etcétera, etcétera. Una línea medio izquierdosa también. Y ellos entendían que no era un triunfo legítimo en su percepción, ¿verdad? Evidentemente lo fue, en términos de las reglas democráticas. Y ellos apoyaron el golpe de Estado que se dio y se formó el triunvirato. Eso, lamentablemente, ante muchos sectores y generaciones jóvenes, ¿verdad?, quemó a el doctor Viriato Fiallo. Él admitió que fue un error, igual que Juan Isidro Jiménez Grullón, que hizo exilio y fue fundador en el exilio del PRD. Pero Juan Isidro se dedicó a escribir y se hizo izquierdista, etcétera, etcétera. Se refugió en la UAS como catedrático brillante universitario, libros de historia política. Pero don Viriato se recluyó en su hogar y prácticamente volvió a ser un exiliado interno en el ostracismo, ¿verdad?, que él se vio precisado a llevar durante la era de Trujillo. Fíjense, hay un detalle familiar muy interesante. María Martínez fue novia de un hermano más joven, que fue la figura política más prestante, aparte de don Viriato, que tenía el nombre y la jerarquía, que fue el abogado Antinoe Fiallo. Antinoe fue, digamos, el brazo ejecutivo político. Él fue novio de María Martínez cuando era soltera y estuvieron comprometidos para matrimonio. Y cuando se rompió la relación, ella intentó suicidio, tomó un trepacito, un veneno, sí. Y quien le salvó la vida fue Viriato Alberto, el médico, el que pudo ser potencialmente su cuñado. Sí. Yo creo que muy probablemente, si María era una mujer agradecida, debió influir en algún momento para que, pero además ellos tenían un primo que era Federico Fiallo, que fue jefe del ejército y jefe de la policía, un hombre que se suicidó estando yo ahí, porque el fiscal de jurisdicción nacional fue a procurarlo a su casa en la Avenida Independencia, y él, cuando llegaron, dijo, yo voy a subir a la habitación a buscar, a cambiarme de ropa, qué sé yo, y se metió un pistoletazo, sí, se suicidó ahí mismo. Tipo Alan García. Sí, se suicidó en su casa y a ustedes no me van a humillar, a mí, un tipo, ¿verdad?, de esa línea. Bueno, Dearborn y todos esos jugaron un papel. Calvin Hill también. Luego, ya fraguada la fórmula donde un puertorriqueño jugó un papel estelar, muy amigo mío, lo conocí en Washington, en The Wilson Center, era en ese momento subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos de América Latina
y lo fue con Kennedy también, Arturo Morales Carrión, del grupo del Partido Popular y de Muñoz Marín, historiador eminente, un académico, un hombre brillante y dulce, yo podría decir. Él me abordó, como cuando supo, yo me pasé unos meses en The Wilson Center y yo tengo que hablar contigo y te tengo que contar cosas. En su residencia en Washington, el liderato de oposición se pasó, mira, eran reuniones a veces de 9 horas, donde estaban los Fiallos, estaba Manolo Tavares Justo, estaba Luis Manuel Vaquero, que era el secretario general de la Unión Cívica, y otros representantes de ese exilio democrático, de esos partidos democráticos y movimientos democráticos que surgían. Ahí se fraguó la fórmula del Consejo de Estado, que Balaguer finalmente aceptó. Balaguer no estaba en esa disposición. A Balaguer se le presentó Viriato Alberto con Luis Manuel Vaquero en el Palacio Nacional y le propusieron que designara al doctor Fiallo ministro de las Fuerzas Armadas, creo que de las Fuerzas Armadas, que era en el orden, en la Constitución en ese momento, en el orden sucesoral, como Balaguer no tenía vice, ¿verdad? Él era el vice que pasó a ser presidente a raíz de las sanciones para destruyizar el gobierno. La idea era que Viriato ocupara la titularidad, una cosa de decreto, ¿verdad? Y entonces él renunciara a Balaguer, obvio, era el paso, y Viriato pasara a ocupar el gobierno de transición para organizar elecciones libres. Claro. Él se negó, Balaguer, pero convocó a Juan Bosch y le contó a Juan Bosch lo que había sucedido y que él estaba en disposición de hacer esa maniobra, pero con Juan Bosch. Y él renunciar y delegar en Juan Bosch la presidencia. Entonces Juan Bosch muy sabiamente dijo, no, yo quiero llegar a la presidencia, pero por elecciones. O sea, no me iba a quemar en una maroma, en una escaramuza de la transición. Bueno, se formó el Consejo de Estado con Balaguer como presidente, 2 vicepresidentes, porque justamente se preveía que Balaguer iba a renunciar el 27 de febrero y le daría paso a el tipo que Balaguer entendía era su némesis desde Santiago, porque los dos participaron en un bufete de abogados de mucho prestigio. No, Bonelli, claro. Bonelli. Pero entonces, en Santiago tuvieron conflictos, contradicciones, qué sé yo, eran enemigos cordiales. Y entonces, justamente, integrado por los 2 sobrevivientes, a los que se les otorgó un grado de general. Mayor general a cada uno. Vitalicio. También, por ley, el Congreso sesionó para tomar una serie de medidas y autodisolverse, ¿verdad? Crear el Consejo de Estado con potestades legislativas y ejecutivas. Lo mismo, bueno, se integró a un sacerdote de prestigio, a Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, de aquí de la capital. Se integró a Eduardo Reed Barrera, que era socio de mi padre en la oficina de abogados. Fue diplomático en la era de Trujillo y fue antitrujillista. Un partido que se llamó Partido Democrático Revolucionario Dominicano se formó en 1944 en esa oficina, que le integraban Eduardo Reed Barrera, el de mayor edad, Eurípides Roque Román, que era mi padrino, Eduardito era el padrino de mi hermano, y mi padre, y el cuarto, que estaba preso a cada rato, era don Emilio de los Santos, que ustedes saben, presidió la Junta Central Electoral que organizó las elecciones del 62 y el triunvirato, el primer triunvirato. Bueno, todos sabemos, eso se le dio ya el punto final cuando Kennedy estaba en Fortaleza como huésped, Kennedy y su esposa, del gobernador Muñoz Marín, que tenía mucha influencia en Kennedy, era un hombre veterano. Su padre fue el primer representante residente
de Puerto Rico, ya Puerto Rico como una dependencia de la Unión Americana, ¿verdad? Después de la intervención de 1898 del Army y el Navy. Estado Libre Asociado. Sí, el Estado Libre fue una fórmula ya posterior de los 40, pero el papá, Muñoz Rivera, era una figura destacada, liberal, etcétera, y fue el primer comisionado residente con potestad de palabra, pero sin poder de voto en la Cámara de Representantes. Muñoz se crió en parte en Washington y se nutrió de las ideas liberales, progresistas, socialdemócratas del movimiento de Roosevelt, y escribió en revistas. Estuvo con la élite pensadora del movimiento de Roosevelt. O sea, era un hombre que estaba imbuido de esas ideas. Entonces, él iba a una gira a Venezuela, el viaje de Kennedy con Jacqueline, e hizo escala de un par de días en Fortaleza. Y ahí se fraguó Arturo Morales Carrión, le planteó, fue y vino, y se hizo el arreglo y Kennedy lo santiguó, el del Consejo de Estado. Balaguer, que debió renunciar el 27, no renunció porque no llegó al 27 de febrero. Sectores más radicalizados de Unión Cívica Nacional, que estaban en manos de la izquierda en el Distrito Nacional, como José Aníbal Sánchez Fernández, Mario Sánchez Córdoba, el que fuera presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas, todos ellos se acaudillaron en el local de Unión Cívica frente al Parque Independencia y llamaron a la renuncia, convocaron a la población para presionar la renuncia anticipada de Balaguer del Consejo de Estado. Ahí se produjo el famoso ametrallamiento, con Cuervo Gómez como jefe de los tanquistas, etcétera, etcétera. Y la crisis... ¿El ametrallamiento de la calle es para allá? No. Del Parque Independencia. Ya lo de para allá había sucedido el 20 de octubre del 61. Okay. El mismo día que Juan Bosch llegaba del exilio y se instalaba en la calle Polvorín, ahí en la ciudad colonial. Bueno, este evento precipitó acontecimientos, un autogolpe orquestado por Balaguer y por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Pedro Ramón Rodríguez Echavarría, y eso duró 2 días. Vino un contragolpe encabezado por Fernández Domínguez, que liberó a parte de los miembros del Consejo de Estado que los tenían presos en San Isidro. A Antonio Inver y a Luis Amiyama lo dejaron tranquilos, y al cura también, a Monseñor Eliseo, pero a otros se los llevaron allá, incluyendo a Bonelli a la cabeza. Entonces repusieron el Consejo de Estado ya presidido. Balaguer se asiló en la Nunciatura Apostólica, estuvo 44 días metido ahí hasta que le dieron el salvoconducto y se fue a Puerto Rico y de ahí a Nueva York, y ya la historia conocemos, cuando retorna en medio de la guerra y participa en las elecciones del 66 y las gana. Usted acaba de decir que la historia la conocemos, pero realmente no la conocíamos con todo eso que usted ha contado aquí. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo otra vez, pero quedan, a mí me quedan muchísimas. Hoy queda John Ballon Martin, que jugó un papel importantísimo. Y luego Tapley Bennett. Y Tapley Bennett en el triunvirato de Donald. Bueno, pues eso significa que usted va a tener que volver. Oh, pero vamos a cuadrar eso. Seguimos. Vamos a cuadrar eso. Esto es como decía Balaguer, y vuelve y vuelve. Bueno, entonces gracias por venir. Y solo nos queda tiempo para agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirle que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Sol